Vamos a compartir. Vamos a compartir una pantalla. ¿Dónde estábamos? Acá está. Les he enviado al curso, al grupo. ¿Pueden observar? Sí, doctor. Ya. Entonces, el tipo penal es la descripción de una conducta antijurídica. La conducta puede ser típica, antijurídica y culpable, que son elementos esenciales que los estamos desglosando uno a uno. Ausencia de tipo es la inexistencia de la descripción de una conducta que es lesiva a la sociedad. A ver, el adulterio es lesiva a la sociedad, a la familia, al matrimonio, pero no está descrito en la norma penal, en el Código Penal o ley especial. Entonces, existe ausencia de tipo. ¿Por qué? Porque no es delito, ¿sí? Este elemento de la tipicidad no vamos a encontrarlo. A ver, el adulterio, ¿hay acción? Sí. Hay acción en el adulterio. Es una conducta de hacer. ¿Será antijurídico? No es antijurídico, ¿sí? Porque no está vulnerando ninguna norma, no es contrario al derecho. ¿Existe tipicidad? No, no está tipificado. ¿Será culpable, punible? No es punible y habrá que analizar si es culpable esa situación. Veremos qué es la atipicidad. Acá está el prefijo a. Les decía qué es a. Significa sin. Es la ausencia de adecuación de la conducta al tipo penal. Es importante no confundir la atipicidad con la ausencia de tipo, ¿sí? Entonces volveremos. La ausencia de tipo es la inexistencia de la descripción de una conducta que es lesiva a la sociedad. Ausencia de descripción. Ahí está aquí tenemos el, el adulterio, ¿sí? Ahora, atipicidad es ausencia de adecuación de la conducta al tipo penal. A ver, un robo que se hace hay una pareja de esposos, se roba el televisor con fuerza en las cosas, violencia, se apodera de ese bien y lo vende o lo hace desaparecer, ¿sí? Se roba un televisor. Vamos a aplicar la atipicidad a este hecho porque no se puede adecuar la conducta al tipo penal porque ese bien no es ajeno. Ese bien le pertenece a la pareja de esposos o a la familia del cual él es parte. Entonces, en este caso, existe ausencia de adecuación. No se puede adecuar esa conducta al tipo penal previsto en el artículo 331, debe ser, 332 es robo agravado. ¿Sí? Tampoco hurto. Entonces, existe la falta de un elemento esencial. Es como, a ver, estamos en clases presenciales y alguien ve, están grabando la clase, termina la clase y alguien ve un celular y se lo lleva, ¿no? Cree que está robando, pero es un hecho atípico. ¿Por qué? Porque ese celular le pertenece.
No puedes robarte a ti mismo, ¿verdad? Entonces, totalmente diferente a la ausencia de tipo que a la ausencia de adecuación. Hasta aquí, ¿alguien, una pregunta? ¿Alguien ha podido entender? Hay una distinción entre ausencia de tipo y ausencia de adecuación. La ausencia de tipo no es lo mismo que la atipicidad. Como este hay varios ejemplos de hechos atípicos. Por ejemplo, el delito de violación. Un elemento esencial para la violación es, elemento esencial para la violación es el acceso carnal. Si no hubiese acceso carnal, introducción de lo que están pensando, en lo que están pensando, o introducción de objetos o partes del cuerpo en lo que están pensando, no es delito de violación. Entonces es un hecho atípico. Hay ausencia, no se puede adecuar esa conducta al tipo penal previsto en el artículo 308. Esto es lo que ocurre cuando ocurren hechos que son descubiertos por los familiares y realizan una acción directa y dicen violación. No, es tan distinto la violación a otro tipo penal que es el abuso sexual, que para forzar un delito de violación se logra una acusación, se acusa particularmente por ese delito y en los hechos no se podrá demostrar. Y si no se puede demostrar, tendrá que el tribunal dictar una sentencia absolutoria. Entonces, para los delitos de violación, ¿qué debe demostrarse? Acceso carnal, introducción de objetos por vía anal o vaginal, tal como dice la norma. Si no se demuestra estos elementos, hablaríamos de un hecho atípico. ¿Sí? Hay ausencia de adecuación de la conducta al tipo penal porque falta ese elemento del acceso carnal o la introducción de objetos, partes del cuerpo, en vía anal o vaginal. Como este hay elementos importantísimos en la atipicidad, hay varios hechos atípicos. Por ejemplo, a ver, hablemos de, voy a voltear la cámara, hablemos de hechos atípicos como a ver, les voy a plantear un ejemplo. Existe un conductor de caso fúnebre, está trasladando a un fallecido del hospital a la casa funeraria para realizar la preparación del cuerpo y preparar su inhumación, ¿sí? El velorio en el salón velatorio. Entonces está trasladando el cuerpo, aún no está en ataúd, ¿sí? Porque está saliendo del hospital, lo traslada hasta el, el salón velatorio o la casa fúnebre donde se va a preparar el cuerpo. Y en el camino sufre un accidente por negligencia de él y sale el cuerpo del carro fúnebre en la avenida Cantutani, unos 100 metros hacia abajo. ¿Es delito? Se podrá aplicar homicidio, asesinato, lesión seguida de muerte, homicidio por emoción violenta, homicidio en accidente de tránsito, homicidio por culposo. No se puede aplicar porque la condición sine qua non para
el tipo penal es que el sujeto pasivo, la víctima, esté con vida. ¿Qué dice el tipo penal? La persona que matare a otra. No dice que matare a un muerto. Entonces hablamos de un hecho atípico. Esto es atipicidad, porque existe ausencia de adecuación de la conducta al tipo penal. Hay varios ejemplos. A ver, otro ejemplo para que puedan considerar qué son hechos atípicos. Y esto va a ser pregunta de examen porque muy pocos están asistiendo a clases. ¿Qué estará pasando? Seguro están de vacaciones. Otro hecho atípico. En el delito de calumnia. Si alguien puede dar lectura, por favor, calumnia. Calumnia. Para darles otro ejemplo de atipicidad. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Ya, artículo 283, calumnia. El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con privación de libertad de 6 meses a 3 años y multa de 100 a 310. Ya, hasta ahí. Dice, por cualquier medio imputare a otro la comisión de un delito. Es decir, lo que te dicen, lo que te atribuyen haber cometido debe ser delito. Si te dicen, trabajas en la prostitución, es una forma elegante de decir otra cosa, no constituye, no va a constituir delito de, no va a constituir delito de calumnia. No se puede adecuar esa conducta a calumnia. ¿Por qué? Porque la prostitución no es delito, ¿sí? Y claramente dice el tipo penal que la atribución de esa conducta, haber cometido esa conducta, debe ser delictiva, debe ser delito. Entonces, en este caso, no puede ser calumnia, no puede señalarse que sea calumnia. Un hecho atípico. Falta el elemento esencial. Esto de la tipicidad también se puede aplicar en la ausencia de algún elemento que determine la adecuación a un hecho, del hecho al tipo penal. Falta un elemento, entonces no puede constituir delito. Las calificaciones que realiza el abogado, futuro abogado, de una conducta, pues deben centrarse en la posibilidad de demostrar este hecho. Hay algunos abogados que le vacían todo el código penal, pero no van a poder demostrar en juicio, no podrán demostrar en juicio, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a decir que es difamación, calumnia, injurias, libelo infamatorio, amenazas. Pero ¿cuál de estos tipos penales podrá demostrar con elemento probatorio y que se adecue a este ejercicio de adecuación de la conducta al tipo penal? Entonces será un hecho atípico, como acaban de escuchar la calumnia, dice que debe ser delito. A ver, si te dicen eres infiel, eres adúltero, eres un mentiroso,
no podrá ser calumnia. No es un hecho calumnioso porque ninguno de esos constituye delito. La mentira no es delito. Están imputando haber cometido un delito, como dice el tipo penal, pero la mentira no es delito. La infidelidad no es delito. El andar con mujer casada no es delito. El andar con hombre casado no es delito. ¿O es delito? Les pregunto. No es delito. Entonces, esto constituirá la ausencia de adecuación de la conducta al tipo penal. En estos casos, la conducta debe ser demostrada y los elementos debe realizarse un encaje de la conducta al tipo penal. Si falta un elemento, si existe imposibilidad de la adecuación, pues esa conducta no se considera atípica. Es importante, dice, no confundir la tipicidad, que acabamos de explicar con ejemplos, con la ausencia de tipo, ya que la primera, ahí está, la ausencia de tipo, es que la conducta realizada no encuadra en la descripción que ya existe, ¿sí? No encuadra en la descripción que ya existe. Mientras que la segunda es cuando no existe una descripción de una conducta que la sociedad considera debería ser incluida en el catálogo de los delitos. Ya les he señalado que este va a ser nuestro trabajo de fin de año. Existen varios hechos que son atípicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No existe adecuación, no están previstos en la norma, no hay una descripción de esas conductas en el tipo penal que pueden ser delitos. Nosotros vamos a proyectar que pueda considerarse como delito. El día de ayer se ha promulgado una ley, es la ley para garantizar a las víctimas de violación, feminicidio, violación a menores e infanticidio, que los condenados cumplan su condena y al juez que beneficie con salidas o con detención domiciliaria va a ser procesado e investigado, ¿no? No se crea un nuevo tipo penal, pero esas conductas se regulan con algunos otros actos y se incrementa la pena hasta 20 años. Han sabido de la nueva ley que el día de ayer ha sido promulgada y ya está en vigencia. Entonces, aquí vamos a aplicar los principios del derecho penal. Los actos sancionados, los hechos ocurridos con anterioridad al, ¿qué fecha es hoy? Al 4 de julio, con anterioridad al 4 de julio, pues serán con la norma anterior. Todos los hechos después del 4 de julio, después de la promulgación de la ley, si hoy un juez beneficia a un feminicida con detención domiciliaria porque tiene enfermedad terminal, se aplicará la nueva ley, no de manera retroactiva, ¿sí? Eso para la aplicación de la ley en el tiempo tal como hemos explicado. Volvemos a la tipicidad. Entonces, existe esa ausencia de adecuación de la conducta con la inexistencia de la descripción de una conducta, ausencia de tipo y atipicidad que no se debe confundir. Les decía que el trabajo final que vamos a realizar ya deben estar pensando en algún tipo penal, en alguna figura jurídica que no está previsto en la ley, pero que se puede considerar delito. Con el avance de la tecnología y las redes sociales, podemos observar
varios delitos en el cotidiano vivir. Sí, en el cotidiano vivir encontramos varios delitos. Ahora vamos a hablar de la antijuricidad como tercer elemento. Tercer elemento. El primero es la acción, el segundo es la tipicidad y el tercero es la antijuricidad, antijurídico. Es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal. Sí, ahí está. Robo, asesinato, hurto, falsedad, calumnia, difamación, prevaricato, consorcio de jueces, abogados, ahí está. Son tipos penales, pero que contraviene el acto voluntario que se realiza, poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho. ¿Cuáles son esos bienes e intereses tutelados por el derecho? La vida, la propiedad, la función pública, el honor, ¿qué más? ¿Qué tenemos? La fe pública y otros, la seguridad interna del Estado, la seguridad externa del Estado, son bienes que tutelará, perdón, que van a ser tutelados por el derecho penal. La antijuricidad es un juicio impersonal, objetivo, sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico, ¿no? Debe existir una contradicción. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho identificado? ¿Qué dice el ordenamiento jurídico? Y vamos a realizar identificar esa contradicción. Si el ordenamiento dice el que matare será sancionado, podemos entender que no debemos matar. No matar. Pero el juicio impersonal que se aplica a esta conducta revela que está vulnerando este tipo penal, por lo tanto este hecho es antijurídico. Entonces la antijuricidad se refiere a esa contravención al presupuesto de la norma, lo contrario al derecho. Si dice no matar y matas, es un hecho antijurídico. Estás atentando contra la vida. Si dice no robar y robas, estás atentando contra un bien jurídico que es la propiedad. Si dice no falsificar y falsificas un documento, estás atentando contra un bien jurídico que es la fe pública. Si a la abuela le haces firmar en blanco y colocas sus impresiones digitales mientras está dormida y a las horas pierde la vida y llenas ese documento con un contenido que te está transfiriendo su casa porque eres el nieto más querido, es un hecho que se debe adecuar al tipo penal. Por lo tanto, es un acto voluntario de tu parte. No puedes decir por accidente, ¿no? Sin querer, queriendo. Es un hecho voluntario. Contraviene el presupuesto de la norma penal porque se protege. La fe pública es un bien jurídico protegido por la ley. Y ahí está la falsedad material, falsedad ideológica, y tú adecuas tu conducta a la descripción de este tipo penal. Por lo tanto, es un hecho antijurídico, vulnera la norma, contrario a la norma, contrario a la descripción del tipo penal. Si alguien da libertad, concede un juez, ¿no? Existen delitos especiales.
Después de la vigencia de la ley del día de ayer, alguien concede, un juez cautelar de la Ciudad del Alto, concede la cesación a la detención preventiva o la cesación de medida cautelar de carácter personal a un imputado por el delito de violación a menor. ¿Por qué? Por cuestión de salud o porque ha transcurrido el plazo correspondiente y corresponderá a este privado de libertad aplicar la cesación de su detención preventiva y dispone una detención domiciliaria. ¿Cuándo ha concedido? El 5 de julio. La ley entró en vigencia el 4 de julio. Se podrá aplicar esta norma y establecemos que el hecho sí es antijurídico. Hasta antes del 4 de julio no era antijurídico. Porque los jueces concedían libertad en este tipo de delitos, feminicidio, infanticidio y violación, donde sean víctimas niños, niñas, adolescentes. Entonces se identifica el hecho antijurídico después que la norma ya está en vigencia, ¿sí? Entonces antes no podrán, a todos esos jueces procesados no se podrá aplicar la ley porque en materia penal solo la retroactividad se aplicará solo se aplicará de manera retroactiva una ley cuando beneficie. En este caso no le beneficia a ese juez, por lo tanto no se podrá aplicar. Pero sí para hechos posteriores al 4 de julio del 2022. Tomen en cuenta. Entonces el hecho antijurídico debe ser identificado porque se realiza un juicio impersonal objetivo sobre esa contradicción existente. Si dice no matar y dice matas, es un hecho antijurídico. ¿Qué tenemos? La condición o presupuesto de la antijuricidad es el tipo penal. Ahí está, ¿no? El tipo penal dice, resumidas, no robar, ¿no? La persona que se apodere de un bien mueble ajeno con fuerza en las cosas y violencia, pues será sancionado con pena privativa de libertad. Si la norma dice eso, describe un delito, la antijuricidad es el elemento valorativo. ¿Qué ha hecho? Ha robado un celular. ¿Qué dice el 331? El que se apodere de un bien mueble ajeno. ¿Es bien mueble ajeno un celular? Sí, por más valor mínimo que tenga, es alta gama, media gama, gama baja, es un bien ajeno. Y al arrebatar de las manos con fuerza en las cosas y darse a la fuga con el bien, delito de robo. Esa valoración que se realiza del elemento descriptivo corresponde a la antijuricidad porque se le otorga un valor. ¿Sí? Estamos otorgando un valor a la conducta para adecuarla al tipo penal y determinar que sí es un hecho antijurídico. Ahí está un ejemplo. Por ejemplo, el homicidio se castiga solo si es antijurídico, ¿sí? Aquí viene el ejemplo que les planteo del que trabaja en una funeraria, chofer de funeraria, traslada un cuerpo y provoca un accidente por negligencia, imprudencia, el cuerpo sale 100 metros hacia abajo en la avenida Cantután. Si se justifica como por un estado de necesidad, como la legítima defensa, no es delito, ya que esas conductas dejan de ser antijurídicas, aunque sean típicas.
Bien, puede existir, y vamos a ir especial atención, esto está en el Código Penal. Les voy a pedir que alguien pueda dar lectura. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? A las causas de justificación. Causas de justificación. Debe estar en los primeros artículos, no sé si es 12, 14. Código Penal. ¿Me estaban escuchando? ¿Sí? ¿Alguien puede dar lectura? Causas de justificación. ¿Alguien puede confirmar si me escuchan? Sí, doctor, se escucha ahora, sí. Ya, por favor, causas de justificación están en los primeros artículos del Código Penal. O si pueden encontrar el ejercicio de un deber o cargo, legítima defensa y estado de necesidad. Doctor, bases de la punibilidad en el artículo, digo, en el capítulo 2, menciona en el artículo 11, Sí, a inciso ver, de 1, lectura. legítima defensa. Ahí está. Por favor, de lectura a la legítima defensa. Atienda. Ya. El que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno rechaza una agresión injusta o actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa o no existiese evidente desproporción del mínimo empleado. Eso es en cuanto a la legítima defensa en el inciso 1, doctor.
No estábamos con audio y no me decían. Ya, ahora sí. Les he dado un ejemplo de legítima defensa. Su compañera ha dado lectura a la legítima defensa. ¿Qué hace la legítima defensa? Excluirá la antijuricidad como elemento del tipo penal, entonces ya no se va a considerar delito. Les voy a reiterar el ejemplo. Alguien está en la casa, ¿no? Tiene su hogar, jefe de familia, escucha ruidos en la noche, sale a ver qué es lo que pasa, lleva consigo un objeto contundente, a ver qué puede ser, la piedra de moler del molcafete. ¿Saben qué es el molcafete? ¿Quién sabe qué es un molcafete? Doctor, es el instrumento que utilizan los mexicanos para moler, tipo batán. Eso ya. Y nosotros usamos para hacer yajuita, ¿verdad? Sí, en Yajuita, nuestro pero caso se llama el batán, doctor. Y sí, en en la nuestro bolita caso, es el moroco. ya, el moroco alza de la cocina y va a ver qué es lo que pasa, quién está haciendo ruido, porque el perrito está ladrando. Entonces va y observa que está un ladrón dentro de la casa sin el permiso correspondiente y está además armado. Y lo enfrenta, quiere usar su arma, quiere sacar su arma y él golpea con el moroco en la cabeza al ladrón. ¿Sí? Ahora buscaremos el delito de lesiones. Ese golpe en la cabeza la produce un desmayo, se está desangrando, llamamos a la policía y los familiares del ladrón, porque el ladrón está inconsciente, en estado de coma por el golpe recibido, van a denunciar con tentativa de asesinato y lesiones gravísimas. A ver, buscaremos 262 o 272. Por favor, lesiones. A ver, hasta que encuentren. En el ejemplo que les planteo, no tenía autorización de ingresar. Ahí podríamos identificar un primer delito como es el allanamiento de domicilio. En horas de la noche, sin permiso de los propietarios, una persona extraña está dentro de tu domicilio. Segundo, se encuentra armado, está portando una pistola que después las investigaciones establecen que había sido de juguete, pero amenaza al propietario y él ha agarrado lo primero que ve, como dice su compañera, esa piedrita para hacer llajua, golpea con eso en la cabeza, caerá desmayado el ladrón. Es delito, ahí tenemos una denuncia por el delito de tentativa de asesinato, tenemos una denuncia por el delito de lesiones gravísimas, según los denunciantes, es un hecho antijurídico. A ver, buscaremos, por favor, ¿encontraron? Otra vez estoy Doctor, silenciado. Sí, ya Doctor, por favor. encontraste. capítulo tercero, delitos contra la integridad corporal y la salud. En el artículo 270 está lesiones gravísimas y en el 271 lesiones graves y leves. Ya, por favor, los dos artículos, 270, 271. Ya, el 270, artículo 270, lesiones gravísimas. Incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de 2 a 8 años, cuando de la lesión resultare, inciso 1, una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. Inciso 2, la debilitación permanente de la salud
o la pérdida o uso de un sentido de un miembro o de una función. Inciso 3, la incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de 180 días. Inciso 4, la marca indeleble o la deformación permanente del rostro. Inciso 5, el peligro inminente de perder la vida. Artículo 271. Lesiones graves y leves. El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo, o 30 o 180 días, será sancionado con reclusión de 1 a 4 años. Si la incapacidad fuere hasta 29 días, se impondrá al autor reclusión de 6 meses o 2 años de prestación de trabajo hasta el máximo. Bien, ahora vamos a aplicar el artículo 11, legítima defensa. ¿Sí? Para esto es apasionante el derecho penal en la aplicación de sus elementos esenciales y demostrar la ausencia de uno de ellos en defensa de, en este caso, la víctima, ¿no? Ya la víctima nos va a contratar, doctorita, han entrado a mi casa, ahora yo nomás estoy siendo denunciado, dice que el ladrón está en coma, está en peligro, en riesgo de perder la vida, y me están denunciando, tengo citación para ir a declarar por el delito de tentativa de homicidio, por el delito de lesiones gravísimas, porque dice que tiene más de 180 días de impedimento y va a quedar en muerte cerebral, en coma toda la vida, si es que no muere. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era el hecho? Nos va a repetir el hecho que ha sucedido, entonces aplicamos el artículo 11. A ver, artículo 11 nuevamente. Capítulo Legítima segundo, defensa. bases de la punibilidad. Artículo 11. Exento de responsabilidad. Parágrafo primero. Está exento de responsabilidad. Numeral 1. Legítima defensa. El que en defensa de cualquier derecho propio o ajeno rechaza una agresión injusta y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. Numeral 2. Ejercicio Hasta de ahí, un derecho oficio o cargo. hasta ahí. Ya. Podemos, del artículo 11 de la legítima defensa, se establecen elementos en defensa de un derecho propio o ajeno. ¿Qué hace el jefe de familia, el padre de familia, al escuchar los ruidos? Sale en defensa de su derecho al domicilio, ¿no? El domicilio es inviolable. Sale en defensa de su derecho a la propiedad, pretenden robarle. Sale en defensa de su derecho a la vida de él y de sus familiares porque ese ladrón está armado, ¿sí? Y se ha metido a la casa sin permiso, a robar, a matar, porque se encuentra arma. Entonces dice el que en defensa de un derecho, se identifican los derechos. Dice que debe existir medio racional, ¿no? Racional en el medio empleado. No ha sacado su ametralladora, su bazooka frente a la pistola que tenía. Entonces existe proporcionalidad porque lo que él utiliza es una piedra, esa piedrita para moler yagua. ¿Sí? Existe proporcionalidad en el medio empleado. Se ve disminuido el que defiende un derecho. Se encuentra disminuido. Esa agresión se encuentra dentro de la casa, está por disparar su arma, están enfrentados. Es injusta, ¿verdad? Porque el propietario de casa no conoce a esa persona, no le ha hecho nada y
no está provocando una agresión él, sino es que quien se pone en esa posición es quien ingresa a la casa. Entonces, esa agresión es injusta, es actual, porque es en el momento. Siempre que hubiera necesidad racional de defensa. ¿Existe necesidad racional de defensa? Sí, no puede decir, bien, róbenme, maten a mis hijos y llévense todo lo que quieran, ¿verdad? ¿No? Racionalmente, cualquier persona puede acudir en defensa de este derecho. Y no existiese evidente desproporción del medio empleado. El ladrón se encuentra armado con arma de fuego. ¿Y él con qué está? Con una piedra. Entonces, en este caso, podremos aplicar el artículo 11 y solicitar al juez que se ha producido la legítima defensa en todos sus elementos. Por lo tanto, estará exento de responsabilidad. Pero el Código Penal dice las lesiones gravísimas, artículos 270, el Código Penal dice el homicidio, el asesinato, eh, es cierto, pero en este caso se activa la legítima defensa. La legítima defensa es una causa de justificación que excluirá un elemento esencial del delito, que es la antijuricidad. Vamos a decir que es antijurídico. Entonces ha operado la legítima defensa. Pero deben cumplirse estos requisitos, ¿no? Requisitos esenciales para la legítima defensa. Debe ser en defensa de un derecho propio o ajeno. ¿Por qué la has golpeado? No era en legítima defensa, pero ¿qué estabas defendiendo? ¿Qué derecho estabas defendiendo? Entonces no se podría adecuar esa conducta a la legítima defensa. Rechaza una agresión injusta y actual. ¿Esa agresión ha sido actual? No, era el año pasado. Es que el año pasado me ha insultado y por eso hoy lo he matado. ¿Legítima defensa? No, porque la agresión no es injusta ni es actual. Siempre que hubiere necesidad racional de la defensa, necesidad racional. Acá hay una valoración que debe realizar el juez. ¿Existe necesidad para actuar de este modo racional? ¿No? A ver, alguien desafía, otro ejemplo de legítima defensa. Alguien descubre a su pareja o a su expareja, ves a tu ex con otro, ¿sí? Y a ese otro lo conoces y estás aún enamorado de tu pareja y enfrentas y le dices, le insultas, provocas una discusión, una pelea y se enfrentan a golpes, él saca su arma punzocortante y vos realizas ejercicio o practicas un deporte de contacto, de fuerza, como es de artes marciales, y antes que saque o antes que utilice su arma blanca, das un certero golpe
Su micrófono, doctor. Doctor, su micrófono. Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Ahí recibí una llamada. Sí, doctor, le escuchamos Ya, perfectamente. ya, muchas gracias. Gracias por la tolerancia. Espero no hayan escuchado mi llamada, ¿no? O se escuchaba. No, nada, doctor. Ay, qué bien. Bueno, estamos hablando de la legítima defensa como una causa de justificación. Y si encontramos una causa de justificación, que son tres, acá tenemos artículo 11, la legítima defensa, el ejercicio de un derecho, oficio, cargo y el estado de necesidad. Son tres causas de justificación que exoneran de responsabilidad cuando existe un hecho delictivo, pero se deben cumplir requisitos, ¿no? Acá tenemos requisitos: defensa de cualquier derecho propio o ajeno, rechazar una agresión injusta y actual, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiese evidente desproporción del medio empleado. En el ejemplo que les planteaba, ¿no? Del ex con el actual, se enfrentan a golpes, uno desafía al otro y no sabían que uno estaba armado, saca su arma blanca, punzocortante, y el otro practicaba un deporte de contacto, de artes marciales, y da un certero golpe de media vuelta con una patada en la sien y lo desmaya, cae muerto, ¿sí? Muerte instantánea por el golpe en la cabeza. Se encontraba armado, está defendiendo un derecho propio, sí, está defendiendo un derecho propio, cuál era la vida que estaba en peligro, porque ha sacado un arma punzocortante. ¿Has rechazado esa agresión? ¿Esa agresión es injusta? Sí, es injusta, porque él vino a agredir señalando que es el ex enamorado, y esa agresión es injusta porque él no le ha hecho nada, y es actual, acaba de ocurrir. ¿Existe necesidad racional de la defensa? Sí, al ver el arma punzocortante, él ha tenido que defenderse. ¿Existe desproporcional en el medio empleado? No, porque él no estaba armado, al contrario del agresor, sí estaba armado con un arma punzocortante, y él solo ha utilizado los conocimientos de artes marciales que tiene. Legítima defensa, sí, no es responsable por la muerte de esa persona que él mismo ha provocado. Él desafía a golpes, ¿no? Era el ex, había estado armado y solo se defiende, pero debe cumplirse
todos estos requisitos. Si se cumplen, establecemos que actuó en legítima defensa de un derecho que es su vida, su integridad física. Por lo tanto, estará exento de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una causa de justificación. ¿El hecho es antijurídico? ¿Hay acción? Sí. ¿Está tipificado? Sí. Lesión seguida de muerte, o homicidio, o asesinato, como quieran, está tipificado. Es típico, hay una conducta, hay acción, hay tipicidad, hay antijuricidad, hay culpabilidad, hay punibilidad. Pero un elemento puede ser excluido, que es la antijuricidad, porque constituye una causa de justificación. ¿Cómo justifica esta agresión? Que él es el agresor, ¿no? Es una agresión injusta. Repele esta agresión con un elemento proporcional que son los conocimientos en artes marciales contra un arma punzocortante que ha exhibido. Legítima defensa. Es injusta la agresión, es actual, existe necesidad racional de defensa. Al ver si alguien te desafía a puñetes y saca un arma blanca, tienes que defenderte, ¿verdad? Legítima defensa. Pero la imputación por el delito de asesinato, la imputación por el delito de homicidio o la imputación por el delito de lesión seguida de muerte, te están atribuyendo que la muerte de esta persona a vos. Hay acción, está tipificado, es antijurídico según ellos, es culpable y punible, sí, pero excluimos la antijuricidad como una causa de justificación. Y a eso se refiere la legítima defensa. Tomen en cuenta artículo 11 del Código Penal. Existen abogados, jueces, fiscales, que en la experiencia del ejercicio de la profesión hemos podido advertir que desconocen los primeros artículos del Código Penal. Doctorita, ¿qué voy a hacer? A mi hijo le están metiendo a la cárcel, lo van a meter a la cárcel, dice, está aprendido porque había estado peleando por su chica y el hombre ha sacado un arma punzocortante y él solo le ha pateado, se cae y muere. Ahora a mi hijo por asesinato lo van a meter a la cárcel 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué hacemos? Llamamos al doctor Ricardo Maldonado para que nos ayude. Tenemos un buen casito o aplicamos el artículo 11 que dice está exento de responsabilidad. No pueden imputarlo, acusarlo, condenarlo, sentenciarlo, porque se cumplen estos requisitos de la legítima defensa. Ha actuado en legítima defensa. La aplicación práctica de esta forma de excluir la antijuricidad, de aplicación de la causa de justificación, que es la legítima defensa, la he tenido en un caso muy peculiar en el municipio de Puerto Acosta, un municipio fronterizo, muy lejos de acá, creo que a 3 horas y media de viaje, con hermosos paisajes a las orillas del lago, y en ese municipio se ha producido un hecho de violación por el médico del pueblo. Enterados del hecho, todos los hermanos hermanos varones, 4 en total, y el padre, van a sacar al médico del lugar al día siguiente. Inmediatamente van a sacar del lugar porque vinieron desde La Paz y lo golpean con 14 días de impedimento al médico.
y son denunciados por el delito de tentativa de asesinato y lesiones. ¿Sí? Tentativa de asesinato y lesiones. Y hemos aplicado el artículo 11, porque estaban en defensa de un derecho ajeno, no propio en este caso, ¿no? Sino de un derecho ajeno. Están defendiendo el derecho a la libertad sexual de su hermana, ¿sí? Están defendiendo el derecho de la libertad sexual de su hermana. Entonces, en defensa de un derecho ajeno, no es propio de los 4 hermanos y del padre, sino es de su hija y de su hermana que ha sufrido una violación. La agresión es injusta y actual. Esa agresión al derecho se ha producido hace horas con un acto de violación en contra de la hermana. ¿Existe necesidad racional de la defensa? Sí, cualquier persona en defensa de su hija o en defensa de su hermana que relata habría sido vejada sexualmente, actuaría de este modo, ¿verdad? Necesidad racional de la defensa. Y no existiera evidente desproporción del medio empleado. Estas personas no estaban armadas, el médico tampoco estaba armado, entonces no existe desproporción. Si hubiesen ido armados con armas punzocortantes, armas de fuego, en ese caso, existiría desproporción. Pero, y uno de ellos es quien golpea al médico, no todos, ¿sí? Uno de ellos. Entonces, no existe desproporción en el medio empleado. Y es por eso que en este caso, el juez, ante la solicitud de excluir un elemento esencial como es la antijuricidad y determinar que configura una causa de justificación, ha dispuesto que estas personas no tienen responsabilidad en el acto. ¿Sí? Este es un hecho real que les comento, ha sido resuelto con la aplicación del artículo 11 del Código Penal. Ejemplos como este y como lo que les he dado, ya estoy dando 3 ejemplos de legítima defensa donde deben cumplirse estrictamente estas condiciones. Excluimos la antijuricidad y no habrá delito. Y si no hay delito, no tienen responsabilidad. Y si no tienen responsabilidad, no serán imputados, acusados, condenados, 30 años sin derecho a indulto en la cárcel que así señala. Conocer los elementos esenciales del delito sirven para esto, ¿verdad? ¿No? Muchos me decían en algún otro curso, no en este, doctor, queremos práctica, ya queremos aprender, queremos ir a juzgados, tribunales, a la policía, a las cárceles, FELCC y DIF, ya queremos practicar, dice. Pero si no sabes los elementos esenciales del delito y si no sabes que la antijuricidad puedes excluirla con una causa de justificación y que está en la ley, artículo 11 y 12, las causas de justificación, no precisamente con ese nombre, ¿no? Sino dice legítima defensa, no van a encontrar causas de justificación en el código por nuestro estilo de redacción de normas, sino que señala bases de la punibilidad, legítima defensa, ejercicio de un derecho de vero cargo y el estado de necesidad. Artículo 11 y 12, causas de justificación, tal como hemos señalado con los ejemplos previstos. ¿Cuál es la utilidad de aplicación de la norma?
¿no? Se puede en la vía incidental, en la vía de presentar una excepción por extinción de la acción penal, poder resolver el caso a favor de nuestro cliente, que es, en este caso, sindicado injustamente por un hecho que, si bien lo cometió, ha actuado en el hecho, pero se puede excluir la antijuricidad porque ha actuado en legítima defensa como causa de justificación. La próxima clase vamos a explicar los otros dos elementos de causa de justificación, como es el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho, oficio, cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. En los tres casos estarán exentos de responsabilidad. Quiere decir, no van a ir a la cárcel, no los van a procesar. ¿Por qué? Es justo, ¿verdad? Se debe aplicar. He visto recientemente una noticia, a ver, que ha circulado, me parece que ocurrió en Argentina o en México, en Argentina, donde un ladrón ingresó a la casa, es descubierto y al intentar escapar queda ensartado en las rejas, ¿verdad? En las rejas puntiagudas de ese domicilio y lo que hacen es filmarle y solicitaba ayuda el ladrón, no lo conocían, no tenía por qué estar dentro de la casa y pierde la vida en esa circunstancia trágica. Ahora, la familia va a denunciar, ¿no? Al propietario por el delito de homicidio, asesinato o omisión de socorro, pero en este caso ha actuado en defensa de un derecho propio, sí, la propiedad, ¿no? La inviolabilidad del domicilio, la integridad física, tal vez la vida de sus ocupantes. ¿Ha rechazado esa agresión injusta y actual? Sí, porque acá se colocan vidrios en las paredes, ¿verdad? He visto vidrios, algunos instrumentos eh, de acero, de hierro forjado, puntiagudos, que están ahí para evitar que las personas ingresen a tu domicilio, ¿no? Es como un medio de defensa. Siempre que hubiera necesidad racional de la defensa, existe necesidad racional, hay robos, no perjudica a nadie, está por encima de la pared y el que no se aproxima, pues no sufrirá ninguna lesión. ¿Existe evidente desproporción del medio empleado? No. Hay una puerta de ingreso al domicilio y el que justifica su ingreso o tiene permiso para ingresar no saldrá lesionado. Pero la persona que lo hace sin permiso, por donde no debe, por la pared, sí va a sufrir una lesión. Entonces, ¿se actúa en legítima defensa? Sí, hay legítima defensa. ¿Han conocido ese caso Sí, doctor. del que les hablo, verdad? No ha sido en Bolivia, creo que era en Argentina. Bien, son las 9, seguro tienen más clases. Muchas Doctor, buen gracias, no día. tengo más que decir. Buenos días, ¿sí? ¿Alguien una pregunta? Eh, ¿Alguien? Doctor, le quería exponer así algo breve nomás, un caso de, no sé si se podría apropiar a legítima defensa. Mire, prácticamente hace 2 años, ¿no? En la ciudad de Tarija pasó un grupo de jóvenes, aproximadamente como 5 hermanos, provenientes de la ciudad de Sucre, fueron pues a Tarija unos días a pasar, digamos, no a pasear, entonces, lo cual fueron a una discoteca en una noche, lo cual que han sido, digamos, prácticamente un joven o dos jóvenes, ¿cómo se lo podría denominar más o menos como de la alta sociedad, digamos, ¿no? Entonces, en el cual les ha empezado a discriminar que ustedes que tienen que irse de Tarija, quiénes son ustedes, en mi tierra, así y demás cosas, ¿no?
cosa que empiezan a violentar, a pelear ambos bandos, ¿no? Entonces, por lo cual que la persona que ha provocado esto, entonces, o sea, así, a mano limpia, se han empezado a golpear, lo cual que la persona que ha provocado ha caído de la cabeza a la acera de la calle, entonces, por lo cual ha llegado a fallecer. Y un día después, entonces, como son, o sea, jóvenes que prácticamente parece que habitan en el campo, entonces se han retornado a la ciudad de Sucre. Pero al día siguiente lo han vuelto a recapturar y estaban a disposición de la justicia y le comento que estaban con detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos, en allá. Entonces, eso, doctor, le quería consultar más o menos en el marco de la legítima defensa. Yo creo que se puede tipificar, doctor, esa situación y no para que la persona que ha fallecido parece que había sido pariente también del fiscal departamental de allá. Y muy aparte de eso, indicaban de que tenía detención domiciliaria también, muy aparte de eso, el que ha fallecido, doctor. Bien, si se cumplen los requisitos del artículo 11, numeral 1, sí es legítima defensa, ¿no? Necesidad racional de defensa. Si te insultan y vos golpeas, no es, no es necesidad racional, ¿verdad? Si te insultan y respondes con insultos y te presentan una denuncia por difamación, calumnia, injurias, entonces ahí podría aplicarse la proporcionalidad. Pero te insultan y vos sacas tu arma o lo golpeas, entonces sí. Entonces debe analizarse el hecho para que se cumplan todos los requisitos del artículo 11 y se podrá señalar que es un acto en legítima defensa. Y esto podrán hacerlo en juicio, ¿verdad? ¿No? Pero debe conocerse estrictamente qué es lo que ha pasado, cómo era el hecho y en qué estado se encontrará. Seguramente ya están en juicio, deben tener acusación o estarán en la etapa preparatoria. Entonces se puede aplicar en la vía incidental si se cumplen todos los requisitos. Proporcionalidad, si ambos estaban no armados, estaban solo peleando, el golpe que le dio, quién empezó la pelea, quién ha provocado, cuántos eran, porque dices que son más de uno. No creo que todos hayan golpeado a esa persona. Uno golpea, lastimosamente cae al filo de la acera y pierde la vida. Ahora, los hechos, la condición de la víctima, y ese es el error que que cometen varios abogados, ¿no? Dicen, pero doctor, no era virgen, pero doctor, parece grande la chica, no parece de 17, no parece de 14, de 15, parece de 20, de más de 20. Además, no era virgen, ya había sabido todo. Ella me ha llevado, ella me ha obligado, ella me llamaba. No, esto no es justificar un hecho que está tipificado en la ley, ¿verdad? Entonces, eso de decir que eh, había estado con detención domiciliaria, que la víctima es pariente de algún fiscal y tal, no, tenemos que defendernos por las acusaciones que se presentan y no puedes defenderte atacando, ¿sí? Porque el hecho que se investiga, el hecho que se juzga es la muerte de esa persona, no sus antecedentes, ¿no? No es qué es lo que hacía en ese lugar, en la discoteca, si estaba con detención domiciliaria. Pero para la aplicación de la legítima defensa deben cumplirse estrictamente los requisitos del artículo 11. Y sí, en ese caso, procede como una causa de justificación. ¿Sí? Bien, es todo. Buenos días, feliz jornada. Nos vemos el día jueves. Gracias, doctor. Hasta Hasta el luego, jueves. doctor. Gracias. Buenos días, buenos días.